El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Final él suspiró y el cielo lo ignoró. El Hijo yace en tinieblas, la guerra
familia, hola iglesia, ¿cómo están? Me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Yo considero un privilegio poder compartir contigo la palabra de Dios. Mira, cada semana oro, le pido a Dios que me diga sobre qué tema Él nos quiere hablar, qué tema necesita hablarnos. Y la verdad es que yo tenía la idea de algunos mensajes, pero Dios no me confirmaba el tema. Y cuando Él me da la respuesta, cuando tuve la respuesta, la verdad es que yo pensé, claro, esto es exactamente lo que necesitamos. Es urgente que tú nos hables de esto. Y le di las gracias a Dios y aquí estamos. Aquí estamos tú y yo sentados, dispuestos a escuchar la palabra de Dios y con un Dios que anhela decirnos cosas importantes, enseñarnos cosas muy, muy importantes. Amén. Y déjame te digo de qué se trata el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. He visto en mi vida que tengo la enorme bendición de tratar con mucha gente, por mi trabajo, por mi actividad de pastor, con mis pacientes, como esposo, como papá, como amigo. Tengo la enorme bendición de tratar con muchas personas. Seguro que a ti también te pasa lo mismo. Y en este planeta, todos los días, todos nosotros nos levantamos con el plan de ser felices, con el anhelo de ser felices. Y lo que me llama la atención es que a la inmensa mayoría de gente que yo veo, no la veo contenta, no la veo feliz, no la veo sonreír. Es más, es raro al que lo veo sonreír, es raro al que veo contento, es como que la excepción. A la mayoría los veo pensativos, como serios, como metidos en sus problemas y seguramente ellos también me ven así, en vez de estar disfrutando de la vida. Posiblemente a ti también te pase lo mismo y veas lo mismo. Y lo malo es que nos hemos acostumbrado a ver esto, creyentes y no creyentes, como que no hay mucha diferencia, como que la palabra feliz, la palabra contentos, no es la palabra que nos define, sino más bien la palabra preocupado, serio, metido en nuestros problemas, pensativo, con miedo, como que son palabras que más bien definen nuestra manera de vivir. Hace un tiempo recuerdo que estaba viendo una de las películas de la serie Narnia y en una de las escenas una bruma verde invade todo el ambiente y afecta a toda la gente. Y pareciera como que esto nos está pasando, como que la bruma del miedo, de la preocupación, está invadiendo todo el entorno donde tú y yo vivimos. Mira, Dios nos advirtió que en la vida íbamos a tener que enfrentar situaciones difíciles, problemas, pero no nos los dice en su palabra como para que nos encerráramos en estos problemas tristes y preocupados, sino para animarnos, para que supiéramos que no estábamos solos, que contábamos con Él. Dios nos dice en el Evangelio de Juan, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengas paz. Paz es lo que Dios quiere que tengamos. Dice Dios, aquí en el mundo tendrás pruebas, muchas pruebas y tristezas, pero anímate porque yo he vencido al mundo. Ese es el plan de Dios, animarnos a que sepamos tú y yo que estamos en Él, que contamos con Él, que no estamos solos. Y la vida de seriedad, la vida de silencio, la vida de estar pensativos, esa no es la vida que Dios planeó ni para ti ni para mí. Dios nos dice en su palabra, mi propósito es darte una vida plena y abundante, plena y abundante. Ahora la pregunta es, ¿está pasando esto en tu vida? ¿Está pasando esto en mi vida? O si no está pasando, ¿qué está impidiendo que esto pase? ¿Por qué Dios no nos puede o no nos ha dado esa vida plena y abundante? Ahora te aclaro, Dios no nos dice que nos dio ratos o momentos o probadas de una vida que disfrutemos, no, una vida que tú y yo disfrutáramos, no una vida que toleremos o una vida que nos resignemos a vivirla. Y sabes, sobre esto el día de hoy Dios va a hablar. ¿Por qué no estamos viviendo esa vida plena y abundante? Y antes de decirte cuál es el título y el tema de este mensaje, déjame te comento esto. En mi profesión, como en muchas otras áreas, cuando hay un problema y si no quitas la causa, si no vas a la raíz del problema y la quitas, las cosas no van a arreglarse e incluso van a empeorar muchas veces. Ir a la raíz del problema. Y lo mismo aplica en el terreno espiritual. ¿Sabes? Hace algún tiempo iba a casa de unos amigos a darles estudios de la Biblia, eran los martes en la noche, y cuando yo llegaba y se sentaban ellos a la mesa, buscaban sus Biblias pensando y se preguntaban, ¿dónde la dejé el martes pasado? Ojalá no hagamos lo mismo, porque
porque de lo que Dios nos va a hablar, la solución a lo que está pasando está aquí en la Biblia. Y te aclaro, yo no pretendo darte un súper mensaje, una súper predicación, algo que te impresione. No, ese no es el plan, porque tú y yo no necesitamos eso. Lo que necesitamos es que Dios nos hable a través de su palabra y que tú y yo permitamos que su palabra penetre en nuestros corazones y transforme nuestras vidas, ¿no crees? Y te invito a ver un video que quiero usar a manera de ilustración para que tú y yo nos adentremos sobre el tema del día de hoy. Te invito a que veamos este video. En China, a los que van a hacer su servicio militar obligatorio, se les obliga a subir por las montañas para que le pierdan el miedo a las alturas. Y muchos de los jóvenes, como vemos en el video, muchos incluso se desmayan y quedan colgando de las sogas a plenos 2.000, 3.000 metros de altura alrededor de las montañas. Pero es algo obligatorio para ellos, ya que durante una guerra no podrían ellos evitar subirse a lugares altos, elevados, y bueno, tienen que aprender, le tienen que perder el miedo. Tremendo, ¿no crees? Mira, gracias a Dios que yo no vivo en China. ¿Sabes? Porque yo tengo miedo, me dan pavor las alturas. Un día, te cuento, se me ocurrió subir a una de las pirámides de Teotihuacán. No sé si la del Sol, la de la Luna, no tengo ni idea. Pero lo que sí recuerdo es que iba con mis hijas y mi esposa. Y cuando subo con una de ellas, una de mis hijas tenía 5 años, cuando subo y llego al primer descanso de la pirámide, yo volteo para atrás y veo y dije, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para bajarme? Son unos mini escalones, tienes que meter el pie de lado. ¿Y sabes qué fue lo peor? Seguí subiendo y subiendo hasta que llegué a la parte más alta de la pirámide. Creo que estaba a nivel de las nubes. Bueno, eso yo pensaba. Y estuve ahí arriba meditando durante mucho tiempo. ¿Y ahora cómo me bajo? Y me estoy haciendo coco wash pensando, ya ver, Juan Francisco, nadie se ha muerto el día de hoy. No has visto a nadie que se caiga. Has visto a gente que incluso baja rápido. Y yo no me animaba a dar el primer paso. Yo tomaba a mi hija, le apretaba la mano con todo. Y yo veía que incluso algunos bajaban sentados, pero yo dije, no, cobarde, pero que no se note. Y doy el primer paso. No tenías de nada de qué agarrarte, así rumbo al vacío. Y como dice Derbez, fue horrible, fue horrible. Obvio, no lo volví a hacer. Yo no he regresado a las pirámides. Y es que te pongo en pantalla la palabra que vamos a ver, que tiene mucho que ver sobre la enseñanza que hoy nos va a dar. La palabra es miedo, miedo. El miedo es algo terrible, el miedo no está padre, el miedo es feo. Y hoy vamos a hablar del miedo, pero no el miedo a las alturas, sino de otro tipo de miedos. Un día Dios nos da en su palabra que su pueblo, el pueblo de Dios, estaba contra la pared, escondido, temeroso, llenos de miedo. Días y días viviendo así, pensando solo en el enorme problema que tenían adelante, se llamaba Goliat. Y hoy estamos repitiendo la historia. Miedo. A nadie nos gusta tener miedo. Tener miedo no es padre. Pero el problema es que vivimos con miedo. La pregunta es, ¿por qué tememos? Y vamos a platicar un poquito acerca de este tema. Vamos a platicar un poquito por qué vivimos con miedo. Y cuando vimos la Biblia, y en las primeras hojas Dios nos narra que Adán y Eva pecan, el primer efecto que sintieron por el pecado fue miedo. Miedo producto del pecado. Y desde ahí el miedo quedó para quedarse, llegó para quedarse. Miedo, vivimos con miedo y el miedo se manifiesta de muchas formas. A veces preocupados, con estrés, con inseguridad, pero el miedo nos está haciendo daño. El miedo nos está afectando, nos está matando físicamente. Mira, los cardiólogos, los gastroenterólogos, los dentistas, los de la funeraria y muchos otros lucramos con el miedo, ganamos dinero con el miedo. Pero no solamente el miedo nos afecta físicamente, también afecta la vida espiritual, la vida que Dios quiere darnos. Porque el miedo acaba con el gozo, con la paz, con la vida plena y abundante que Dios tiene para ti y para mí. Y también el miedo acaba con el plan de Dios de usarnos a ti y a mí como sal de la tierra, como luz de este mundo.
¿Te has puesto a pensar qué impacto puede tener tu vida o mi vida? La vida de los que conocemos a Dios. Cuando la gente nos ve tristes, preocupados o serios, se pueden preguntar ellos, ¿de qué Dios me estás hablando? Y esto es muy grave, esto es muy, muy serio. Nos hemos vuelto preocupones. Cualquier cosa puede preocuparos. De repente me doy cuenta que yo estoy serio y estoy pensando en mis problemas. Bueno, hasta las cosas buenas nos pueden preocupar. Tan pronto viene algo bueno a nuestras vidas y el diablo viene y siembra miedo. Mi hija se va a casar, qué padre, ¿y si le va mal? Oye, tengo una hija que está embarazada, qué maravilloso, voy a ser abuelo otra vez. ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Y si el bebé no viene bien? Miedo, miedo. Parece que cada día tenemos nuevas razones para temer. La inseguridad, la salud, la economía, el trabajo. Bueno, esta semana hasta las elecciones. Después de las elecciones, muchos que su candidato no ganó, que su candidato perdió, hoy están preocupados, tristes y desesperanzados. Y te comento, yo no voté por la persona que ganó, pero hoy muchos viven preocupados y se están tristes. He escuchado comentarios que dicen, bueno, hasta queriéndose ir del país. Yo quiero recordarte una cosa, te quiero recordar si te está pasando esto. Amigo, no dependemos de una persona, no dependemos de un partido político. Nuestra confianza no está en una persona, nuestra confianza está en Dios, es en Dios. Y todo lo que tenemos no nos los ha dado un partido político, nos los ha dado Dios. Dios nos dice, ¿qué tienes que no te haya dado? Te he dado todo. Y si lo que tienes proviene de Dios, ¿por qué te jactas como si no fuera un regalo? Dios nos ha regalado todo lo que tenemos. Y ¿sabes qué? Estar pensando en depender de una persona. Mira, también Dios nos dice en el libro de Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre, caes en una maldición cuando tú dependes del hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Depender del hombre hace que caigas en una maldición. Si no te gusta la persona que ganó, si no te gusta el candidato que quedó, si tienes temor de sus decisiones, ora por ella. Es el momento de orar por México, porque el miedo y la crítica no ayuda de nada, no hace nada bueno. Es la oración la que levanta el poder de Dios. Oremos por nuestros gobernantes. Y mira, he dejado de escuchar los noticieros. Deberían de ponerle la leyenda a los noticieros, este producto es nocivo para su salud, porque solamente dan miedo. Miedo. A muchas cosas hoy nos dan miedo. Si nos asaltan, si no tenemos dinero, si nos enfermamos, si me sale un lunar en la espalda, si las arrugas me están mostrando que estoy envejeciendo, miedo, miedo, miedo. Y para protegernos del miedo inventamos muchas cosas. Planes de inversión, ahorros, llaves más seguras, cerraduras más seguras, cremas para las arrugas, etcétera, etcétera. Bueno, hay quien hasta toma medicamentos para el temor. Drogas para poder dormir sin miedo. Ninguna generación ha tomado tanto medicamento para esto como la nuestra. Y un dato que me espantó de veras, que me llamó la atención, el niño de hoy promedio, el niño normal de hoy, tiene un promedio mayor de ansiedad que el que tenía un paciente psiquiátrico en la década de los 50. Los niños también están afectados por esto. Pareciera como que el temor ha hecho un contrato con nosotros de por vida. Temor. Y es que el temor y la felicidad no se llevan. Nunca vas a ver juntos al temor y a la felicidad. Nadie puede tener miedo y ser feliz al mismo tiempo. Nadie. Nadie puede vivir en paz y con miedo al mismo tiempo. No se llevan. O temes o confías. Porque el temor es malo. El temor es malo. No nos hace nada bien. No hay una sola alabanza hacia el temor. Nunca el temor sanó una enfermedad. Nunca el temor sacó a una familia de la pobreza. Nunca el temor salvó un matrimonio y nunca el temor salvó un negocio. Nunca. Pero lo contrario sí, la fe sí lo hizo y de eso vamos a hablar el día de hoy. Y es que el temor te lleva como a una prisión donde tú mismo cierras la llave por dentro y te quedas allá adentro. Temor, miedo, vivir así. Imagínate una vida sin preocuparte.
Imagínate que cuando viene un problema, en lugar de preocuparte, reaccionaras confiado, con fe. Imagínate esto. Imagínate que pudieras meter a tu cuerpo una aspiradora que extrajera hasta la última pizca de temor, que extrajera hasta la última pizca de inseguridad, de duda, que no quedara nada de duda. Imagínate qué maravilloso sería. Bueno, ya no me voy tan lejos. Un día, un solo día sin miedo, sin temor al fracaso, sin temor al rechazo, sin miedo a los problemas. Pudiéramos imaginarnos una vida sin temor. Eso es exactamente lo que Dios viene a regalarnos el día de hoy. Una vida sin temor, una vida sin miedo. Y vamos a detenernos. Te invito a que tú y yo interactuemos el día de hoy, en este momento. Te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que tomes una hoja, que tomes tu celular, si no tienes una hoja y un lápiz, y apuntes la respuesta a la pregunta que te va a hacer Dios el día de hoy. Dios te va a hacer una pregunta, me va a hacer una pregunta y quiere que la contestemos. Y yo te invito a que incluso detengas el video y apuntes a qué le tienes miedo. La pregunta es esta: ¿por qué temes? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué es lo que te hace tener miedo? ¿Qué es lo que te tiene pensativo? ¿Qué es lo que hace que no sonrías? ¿Tienes tu celular? Apunta, yo voy a apuntar. Lo que a mí me tiene miedo, me trae miedo, me hace que no sonríe, lo que me preocupa. Yo te invito a que hagas lo mismo. Amén. ¿Por qué tienes miedo? Y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar porque la pregunta que Dios nos está haciendo, ¿por qué tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? No es una pregunta tonta, es una pregunta bien clara, una pregunta directa de Dios para ti, para mí. Porque hoy Dios quiere enseñarnos a enfrentar correctamente los problemas, a no tener miedo, a vivir sin miedo. Porque Dios nos ama y no le gusta que sus hijos vivan con miedo. Mira, yo soy papá y muchos de ustedes somos papás. No nos gusta que nuestros hijos vivan con miedo, así es que vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe. Te invito a que cierres tus ojos. Te invito a que le digamos a Dios: Dios, tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que hay aquí adentro. Y tú sabes y conoces nuestros miedos. Dios, háblanos. Háblanos y te pido que nos enseñes a vivir sin miedo. Te lo pido en el nombre de Jesús y todos decimos amén. ¿A qué temes? ¿Por qué tienes miedo? Dios nos acaba de hacer una pregunta. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te tiene tan pensativo? Y no está bromeando Dios lo está hablando en serio. Y esta pregunta se le hizo Dios a una serie de personas que están enfrentando problemas muy, muy graves. Está en el Evangelio de Mateo capítulo 8, que habla de la tempestad. Estas personas están enfrentando algo muy, muy fuerte y están llenos de miedo, están aterrados. Y sabes, este pasaje de la tempestad es un pasaje que seguramente tú has leído muchas veces, pero yo le pido a Dios que no cometamos el error de pensar que ya sabemos todo acerca de este pasaje, que no tenemos nada que aprender. No permitas que el diablo te llene de orgullo y que te robe la oportunidad de que Dios te hable, porque hay mucho en juego. Es más, Dios nos dice, sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Dejemos que Dios nos hable. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo y vamos a ver cómo Mateo, el mismo Mateo, el que estuvo ahí en la tempestad, nos habla acerca de lo que pasó. Y nos dice Mateo: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Mateo nos narra lo que pasó en esa tempestad. Y para contarnos lo que pasó, para que entendiéramos la situación, él buscó una palabra que describiera lo fuerte de la situación, lo tremendo del viento, las olas, cómo volcaban casi la barca, la lluvia intensa, los truenos terribles. Nuestras palabras no pueden definir y describir esta situación, por más que usemos palabras como gruesísimo, terrible, estuvo de locos. No. Ni tus palabras ni las mías se pueden comparar con lo que estaba pasando ese día.
Y Mateo tampoco tenía la palabra exacta para describir esto. Y tuvo que buscar en su diccionario en griego y encontró exactamente la palabra que definía la situación tan grave. Cómo de repente empezó el problema tan fuerte. Y la palabra que encontró fue seísmo. Seísmo. De ahí viene la palabra sismo. Es como un terremoto que estremecía todo, el mar y la tierra. Y esa era la palabra adecuada. Un gran seísmo sacudió el lago y empezó el problema. Y esta palabra, seísmo, solamente se usa 2 veces en la Biblia. Cuando Cristo muere en el Calvario y el Calvario se estremece, y cuando Cristo resucita y en el sepulcro hay un temblor, seísmo. Así lo narra Mateo. Pero también pon atención en algo que es muy importante. Mateo dice, luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, un seísmo, con olas que entraban en el barco. De repente, estábamos tranquilos y de repente llegó la tormenta y con ella el miedo. Mira, no todas las tormentas llegan de repente, algunas ya sabemos que ahí vienen, pero esta fue inesperada. De repente estábamos jugando póker y de repente tuvimos que bajar las cartas y estábamos tragando agua. Pedro y Juan tenían experiencia en el mar, eran pescadores y estaban luchando por controlar la barca. Pero Mateo no tenía experiencia. Él estaba luchando por no vomitar. Es lo que menos esperaba un excolector de impuestos, un exrecaudador de impuestos, es enfrentar una tormenta de este tipo. De repente llegó como una sorpresa. Jesús entra en la barca, los discípulos le siguen y de repente la tormenta tan grande que inundaba la barca, de repente. Y a veces, te comento, a veces como creyentes quisiéramos o esperamos que las cosas fueran diferentes, que no hubiera problemas. Los creyentes esperaríamos leer en el pasaje que Jesús sube a la barca, que lo siguen los discípulos, que tuvieron un viaje increíble guiado por un arcoíris y palomitas que volaban sobre la barca y llegaron al otro lado. Eso no dice la Biblia. Dios nos narra algo diferente, porque tú y yo tenemos que entender algo. Dios nos quiere aclarar algo con este pasaje. De repente llegan los problemas y subirte a la barca con Cristo puede significar que acabes mojado con Él. ¿Sabes? A los que seguimos a Jesús nos pueden esperar grandes tormentas. Mira, aquí hay más de 7,000 promesas y en ninguna dice que no habrá tormentas. Es más, Dios promete lo contrario, va a haber tormentas. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. De repente llegan los problemas, aunque no los esperemos, va a haber problemas. Tenemos que estar preparados para esto. Los que seguimos a Cristo enfrentamos problemas. De repente luchamos con el pecado, de repente nos enfermamos y de repente tenemos problemas y como consecuencia de todo eso también llega el miedo por los problemas. Mira, no es la falta, y apunta esto, es muy importante, no es la falta de tormentas lo que nos distingue a los creyentes, no es que no tengamos tormentas, no es que no tengamos problemas, lo que nos distingue es que tenemos a un Dios que no cambia. Tenemos a un Dios que siempre está con nosotros y que no cambia a pesar de los problemas de las tormentas. El pasaje continúa. Imagínate nuevamente la escena. Llega la tormenta, las olas están fuertísimas, los discípulos están gritando y de repente voltean a ver a Jesús y Jesús dormía. No estaba dormitando, no estaba cabeceando. Jesús duerme profundamente. Mientras los discípulos gritan, mientras el cielo truena, y el aire y la lluvia, todo hace ruido y Jesús también está haciendo ruido, Jesús está roncando. Yo te quisiera preguntar, ¿podrías dormir en una situación así? ¿Podrías dormir mientras todo se está moviendo? Yo no, pero Jesús sí. El Evangelio de Marcos todavía nos dice 2 cosas muy curiosas. Dice Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca en la popa. Y sabes, ahí en la popa había un cuartito donde los pescadores guardaban las redes. No se dormía en la superficie de la barca en la popa. Y dice ahí que con la cabeza recostada en una almohada. ¿De dónde vino esta almohada?
Las barcas tenían un saco de arena como de 50 kilos que servía para que la barca se estabilizara. Y cuando Jesús ve esta saco de arena, dice, esta es mi almohada, pon, la agarra, y ahí se duerme Jesús. Ahí está durmiendo. Y no está dormido por accidente. Jesús planeó dormirse, ahí echarse una siesta. A pesar de que él sabía que ya venía la tormenta. Qué ocurrencias de Jesús, ¿no? Él sabía que viene una tormenta y decide dormirse. Y cuando llega la tormenta, los discípulos voltean a ver a Jesús y le piden ayuda y Jesús está dormido. Y los discípulos se llenan de miedo, llenos de preocupación, se enojan contra Jesús y le reclaman y le dicen, maestro, ¿qué no te importa que nos ahoguemos? Le gritaron. Checa la pregunta. ¿Qué no te importa que nos ahoguemos? Mira, no le preguntaron a Jesús, ¿sabes qué hacer en las tormentas? ¿Tienes la experiencia de calmar las tormentas? ¿Puedes hacer algo con esto? No, ellos no preguntaron nada de esto. Y es que el miedo afecta nuestras mentes y nuestros corazones. Y déjame te hablo brevemente de 7 cosas que el miedo provoca en nosotros aquí y aquí, independientemente de lo que provoca en todo nuestro cuerpo. Y el primer efecto que produce el miedo es dudar del amor de Dios. Apúntalo, por favor. El miedo hace que dudemos del amor de Dios. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿que no te importamos? ¿Que no tienes cuidado de nosotros? Y eso es lo que hace el temor. El temor hace que olvides tu confianza en Dios, hace que dudes del amor de Dios. Dios, ¿cómo puedes dormir en este momento? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Acaso no te importo? ¿Duda del amor de Dios? Lo segundo que hace el miedo es que una vez que dudamos del amor de Dios, nos enojamos contra Dios. ¿Por qué me pasa esto, Dios? Le reclamamos, le gritamos a Dios, porque el temor hace que perdamos el control. Tercer efecto del miedo. El miedo afecta, el temor afecta nuestra memoria. Los discípulos tenían todo para confiar en Jesús. Habían visto a Jesús hacer muchas cosas. Dicen los evangelios que ellos habían visto sanar a Jesús toda clase de enfermedades y dolencias. Vieron cuando Jesús solamente toca a un leproso, le dice queda sano y al instante la lepra desaparece. Incluso ven a Jesús sanar a larga distancia. Cuando Jesús le dice a una persona, vuelve a tu casa, la persona por la que pedías ya está sano. Y cuando llega a su casa, esta persona ya había sanado. Ellos habían visto cómo Jesús incluso con una simple orden sacaba demonios. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. ¿Sabes? Ellos tenían todo para creer en Jesús y confiar en Jesús. ¿Acaso no tenían que ver el currículum de Dios? ¿Acaso no tenían que revisar todas las cosas que Dios había hecho, lo que habían visto de Jesús? Y es que el miedo, ¿sabes? El miedo trae una como amnesia espiritual. Nos olvidamos de los milagros de Jesús. El temor hace que olvidemos las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Olvidamos su amor y olvidamos lo que Él ha hecho. Dios, no tengo dinero. ¿Por qué no tengo dinero? Y se nos olvida que siempre nos ha provisto. Dios, ¿por qué estoy enfermo? Y se nos olvida que cada que hemos orado, Dios ha tenido cuidado de nosotros y nos sana. Ha respondido a nuestras oraciones. Amnesia espiritual, se nos olvida lo que Dios hace. Pero no solamente esto hace el miedo también hace otra cosa, nos roba el gozo. ¿Sabes? El temor hace que nos sintamos mal. No nos deja estar contentos, nos vemos como descompuestos, como desvencijados. Quinta cosa que hace el miedo, nos inutiliza. El temor te hace inservible. Antes Dios te usaba, antes eras de aliento para la gente, antes la gente te pedía consejo. Hoy ya no porque te ven con miedo. El temor te inutiliza. Pero también el temor hace que te vuelvas temeroso. ¿Sabes? Una vez que el temor te ataca, ya buscas cualquier cosa para preocuparte. El temor te hace inseguro. ¿Sabes? El temor nos roba la seguridad, no arriesgas nada. Ya no hablas de Dios porque ¿y si la gente me rechaza? ¿Y si la gente se enoja conmigo? ¿Y si me quedo sin que nadie me hable? El temor impide que hagamos cosas. Hay gente que no maneja por miedo, hay gente que no se casa por miedo,
hay gente que no busca trabajo por miedo, etcétera, etcétera. Es más, el temor hace que no amemos, porque amar implica riesgo, riesgo de que nos lastimen, de no obtener nada. Y otra cosa que hace el temor hace que dejemos de soñar, ¿sabes? Porque soñar implica arriesgar y el temor no nos deja crecer, nos deja ahí estancados. No por eso, no por nada, que no nos extrañe que Dios le haya declarado una guerra al temor. Aquí en la Biblia hay quien dice que Dios repite 365 veces, no temas, confíate en ánimo. 4 veces más de que lo que Dios nos manda de amar a nuestro prójimo, Dios nos dice, no tengas miedo, no temas. Una vez para cada día, porque todos los días tendremos oportunidad de tener miedo. Mira, déjame hablarte de algo más. Hay frases que yo recuerdo de mi papá. Mi papá constantemente me decía, no seas mediocre, no, trabaja duro, ¿sabes? No llegues tarde, frases y frases y frases que constantemente me repetía mi papá. Pero los discípulos también escuchaban a Jesús. Frases y frases que les repetía. Y la que más le repetía a Jesús era, no temas, no temas, no temas. No temas, tú eres valioso. No temas, tus pecados se son perdonados. No temas qué comer, qué vestir. Ni los pájaros, ni las aves, ni las plantas tienen por qué temer. Yo tengo cuidado de tu vida, no tengas miedo. No temas, cree solamente. Jesús repite y repite, repite a los discípulos frases, no temas. Tened ánimo, yo soy, no temas. No teman a los que quieren matar el cuerpo, no pueden tocar el alma, no temas. No tengas miedo, rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Cree también en mí. ¿Por qué están tan asustados?, le preguntó Jesús. ¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Oirás de guerras y rumores de guerras, pero no dejen que llevarse por el pánico. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. No temas, no temas, no temas. Jesús le repetía a los discípulos, porque Jesús no quiere que vivas con miedo, ni tampoco tú quieres vivir con miedo, ni yo quiero vivir con miedo. Porque nunca daremos gracias por tener miedo, nunca, porque el miedo no es bueno. Nunca diremos gracias a Dios por mis miedos, ahora me siento súper padre. Nunca diremos gracias a Dios por mi pesimismo. Nunca diremos desde que perdí la esperanza vivo mejor, no. Tampoco diremos el doctor me dijo que si no comienzo a preocuparme me voy a enfermar. Nadie nunca dirá esto. Ahora, y si sabemos que el miedo es malo, si después de todo lo que hemos escuchado, sabemos que el miedo es malo, sabemos que estamos pagando un precio alto. Hoy Jesús levanta la cabeza de esa almohada, sale a la popa de la embarcación, sale a la tormenta y te pregunta, ¿por qué tienes miedo? Juan Francisco, ¿por qué tienes miedo? No podemos permitir que el miedo controle nuestras vidas, nos robe el gozo, nos paralice. Esto no viene de Dios. Dios dice, yo no te he dado espíritu de cobardía, yo no te he dado espíritu de temor. Si el temor toca a nuestra puerta, por favor no lo dejes pasar y mucho menos le des una cama para que viva ahí y se quede. No. Ahora, te dije que había una razón, que había una causa, había una raíz y el temor tiene una raíz, la falta de fe. Jesús les dice a los discípulos, ¿por qué temen hombres de poca fe? Esta es la causa exactamente del miedo. Y si algo le desagrada a Dios, es la falta de fe. La falta de fe es un insulto a Dios. Pensar que el problema es más grande que Dios. Pensar que el problema es más grande que el poder de Dios. Que el problema es más grande que el amor que Dios tiene hacia nosotros. Eso es un insulto para Dios. Hombre de poca fe. Hoy Dios nos acusa de algo muy grave. De hecho, dice Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. La raíz del problema, la raíz del miedo, la raíz de que tú y yo vivamos preocupados es la falta de fe. Y hasta que esto no sea eliminado, no podrá haber cambios. Cada vez nos viviremos más temerosos y cada vez pagaremos las consecuencias de vivir así. Un creyente vive creyendo. Hagámoslo.
Y para terminar, déjame te cuento una historia que me encantó. La cuenta un creyente de algo que le pasó cuando tenía 6 años. Su papá lo dejó ver la película del Hombre Lobo. Y él comenta, ¿cómo me arrepiento de haber visto esta película? Ese día, dice esta persona, quedé convencido que el Hombre Lobo se quedaría a vivir en mi casa, ahí en la sala de mi casa, y que su comida preferida eran los niños pecosos de 6 años. Yo vivía lleno de miedo. Cada que pasaba de mi recámara a la cocina, me arriesgaba pensando me va a agarrar con sus garras y sus colmillos. Hasta que un día, dice este hombre, hasta que un día decidí ya no arriesgar mi vida. Un día fui a la recámara de mi papá y lo desperté. Al igual que Jesús, el papá estaba dormido en la tempestad. Y dice, yo preguntaba, dice este hombre, yo me preguntaba cómo un hombre puede dormir teniendo al hombre lobo allí en la sala de su casa. Y así es que movió al papá. El papá abrió los ojos llenos de sueño y este niño le preguntó, el papá le preguntó, ¿por qué tienes miedo? Y el niño le dijo, el hombre lobo, el monstruo. El papá se levanta con un valor sobrehumano y lo escolta hasta la cocina y le sirve un vaso de leche. Y el niño lo ve y se pregunta, ¿qué clase de hombre es este? Así Dios ve nuestras tormentas, así Dios ve nuestros seísmos, como este papá veía al hombre lobo. Jesús les pregunta, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levanta y reprende al viento y en las olas de repente se calman y hubo una gran calma. Con una sola orden, Jesús aquieta el mar, el viento se calma y todo vuelve a la normalidad. Una sola orden salió de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Entonces sus discípulos se preguntaban, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? ¿Qué clase de hombre es este? Que puede dormir en la tormenta, que con su palabra calma los problemas, calma la tempestad. Amigos, nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Y cuando tú y yo tengamos un problema, anímate a despertar a papá. Ahora es bien importante que tú y yo entendamos, con su palabra calmó todo. Fue su palabra la que calmó todo. Y en la vida vamos a enfrentar muchos problemas. Los discípulos no se hundieron. Yo le pido a Dios que tú y yo tampoco nos hundamos. La solución para vivir sin miedo está aquí en la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Ábrela, estúdiala. No la leas, estúdiala. Dile a Dios que te hable, que te diga las promesas que Él tiene. Apunta lo que Él te dice. Hay miles de promesas para ti, para mí. Dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios despierta, produce fe. Y otra cosa, no solamente abras la palabra de Dios. Tenemos la pésima costumbre de meditar en nuestros problemas. Todo el tiempo pensando en los problemas, ¿cómo le voy a hacer? Esto se va a poner peor y si no puedo. Dios no dice que meditemos en los problemas. Dios nos dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Medita en la palabra de Dios, medita en lo que Dios te dice. Amigo, busqué el significado de meditar y encontré un significado muy padre. Pon atención a lo que lees, quita tus pensamientos y pon los pensamientos de Dios, porque aquí solamente puede haber un tipo de pensamientos, o a favor de Dios o a favor del problema. Medita en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Mira, el temor puede llenar al mundo entero, pero que no llene nuestro corazón. La idea de estas enseñanzas es entender el miedo es malo y decidir vivir sin miedo. Por cierto, el título de este mensaje es Yo decido vivir sin miedo. Ahora ya sabes cómo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Toma la decisión de vivir sin miedo. Para eso está la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima. El Rey resucitó.